colleagues. Thank you, Interlace, for the opportunity to present this. I will show you a brief introduction in 10 minutes just to put you in context of the financing schemes and models and frameworks that have been explored in different European projects for the implementation of NBS. Cambiaré a español y les presentaré la presentación en español. He querido centrar mis diapositivas y que después la compartiremos con todos vosotros en dos proyectos en los que hemos participado y en los que he tenido la oportunidad de participar porque mi principal background es en finanzas, en dirección de empresas, pero la especialización en finanzas. Y dos de estos proyectos europeos se han centrado en la implementación de NBS, pero de abordar las dimensiones de gobernanza, de modelos de negocio y de modelos de financiación para facilitar la implementación de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. El Nature for Cities es un proyecto que ya ha finalizado, en el que desarrollamos una herramienta web-based, una herramienta basada en una plataforma digital que ayuda al tomador de decisión a elegir los componentes principales para su modelo de gobernanza, de financiación y de modelo de negocio, en concreto para una tipología dada de proyecto solución basada en la naturaleza. Y en el caso de la derecha, el proyecto Clever Cities también enfocaba en los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y las mismas dimensiones, y en el caso de la parte más de financiera, lo que presentó fue, o cómo abordó el desafío, fue desarrollo de diferentes etapas para acabar ofreciendo un modelo de financiación para esa solución. Voy a intentar ir lo más rápido posible, pero he de mencionar que vais a tener la presentación y tendréis toda la información en la presentación. Son muchas diapositivas, pero solamente quiero que se queden con los conceptos generales. En el proyecto Nature for Cities, cuando se abordaba la implementación del proyecto de solución basada en la naturaleza, uno de los grandes bloques era encontrar esos modelos apropiados de gobernanza, de negocio y de financiamiento antes de pasar a la etapa de involucrar a la ciudadanía en la implementación del proyecto. Como base de este desarrollo, también tienen aquí el acceso a una publicación científica. Desarrollamos las diferentes combinaciones posibles entre gobernanza, financiamiento e involucración de la ciudadanía en base a tres grandes ejes y en función a su participación. No quiero entrar en detalle en esto porque lo podéis acceder en cualquier momento al artículo, pero en este caso nos sirvió para poder definir diferentes tipologías de esquemas de financiación, y eso es lo que me gustaría mostrarles a continuación. En este proyecto intentamos desarrollar 5 tipologías de modelos de financiamiento en función de la participación en este caso, del gobierno, uno de los 3 ejes de la matriz que les he enseñado, del triángulo que les he enseñado, en función del involvement, me sale en inglés, del involucramiento de la ciudadanía y del mercado. Así podemos encontrarnos con una financiación totalmente pública, con una financiación totalmente privada o incluso una mixta. En cada una de estas tipologías existen diferentes mecanismos. En el caso de si estamos abordando ese proyecto de NBS 100% con financiación pública, son los agentes de gobierno centrales, regionales o incluso nacionales, incluso europeos, quienes financian estos proyectos. En este caso, por presupuestos asignados, presupuestos públicos, o bien por determinados ingresos públicos que puedan tener esas entidades de gobierno público. Existen mecanismos de financiación ahora mismo, sobre todo a nivel europeo, el LIFE Program, ahora mismo el Horizon Europe, existe el fondo los fondos europeos estructurales de inversión. Todos y cada uno de ellos soportan la implementación de un proyecto de estas características. En la presentación verán incluidos una serie de ejemplos. La segunda de la tipología sería en la que tenemos una participación casi 100% de la ciudadanía y de la sociedad, y son ellos quienes hacen la inversión en la implementación de estos proyectos. Mecanismos tan comunes como es el crowdfunding, crowdsourcing
incluso donaciones caritativas, cuentas cooperativas de trabajo e incluso de implementación del proyecto o voluntariado. Igualmente, tienen aquí dos ejemplos de solamente proyectos de NBS implementados con una financiación 100% social, digamos. En el caso de que el agente, en este caso, que realiza la inversión fuera una institución financiera, es una institución, puede ser una institución pública o puede ser una institución privada, pero es una institución financiera. En estos casos, sobre todo, los mecanismos de financiación o en la mayoría de los casos, estos mecanismos de financiación requieren pues, una devolución de esos fondos. Aquí tienen algunos más ejemplos como los préstamos, fondos rotatorios, etcétera, algunos ejemplos también. Y en el caso en el que se trate de una financiación 100% del sector privado, que son los casos que menos existen ahora mismo, son los que menos encontramos los casos ejemplarizantes de este tipo de financiación. Los mecanismos son los básicos por mediación de donaciones o por una inversión directa o bien por programas de responsabilidad social corporativa. Existen casos y existen ejemplos, aunque son menos, pero sí que existen. Y últimamente los que más con los que en los últimos años han aparecido mayores financiaciones de este tipo de proyectos es con las colaboraciones público-privadas, bien a través de licitaciones públicas en las que se exige una financiación público-privada o bien a través de reglamentos de planificación urbana. Es decir, ya el reglamento de la planificación urbana en una determinada zona o región ya implica la implementación de un proyecto NBS, un proyecto de solución basada en la naturaleza. Me gustaría pasar brevemente por el otro proyecto. Les pido mil disculpas porque no he podido traducir todas las slides simultáneamente en castellano, pero cuando entregue la presentación las tendrán también en el otro idioma. En el caso de este proyecto fuimos un poquito menos ambiciosos en el sentido de que solamente teníamos que hacer como última entrega un modelo de financiación, básicamente como si hubiésemos desarrollado un modelo de negocio. Para ello, las diferentes etapas en este proyecto se centraban en un primer abordaje, se intentó identificar cuáles eran aquellos beneficios claves, ya fuesen económicos, sociales o medioambientales, por los que alguien invertiría en un proyecto de estas características. Dentro de este proyecto también hay un estudio en profundidad de las votaciones de aquellos stakeholders que estaban involucrados en este tipo de proyectos y cuáles eran los más interesantes para ellos. El segundo de las etapas era, tal y como les he presentado antes, cuál es el agente que va a proporcionar la financiación. En este proyecto lo que sí se detectó es que la mayor parte de los proyectos los financiaban gobiernos centrales y locales y había una segunda mayoría de agentes de financiamiento, los inversores más, digamos, más involucrados con la sociedad, más concienciados socialmente, digamos. En una cuarta etapa se abordaron cuáles eran los diferentes tipos de financiación. En este caso, la clasificación era si puede ser reembolsable o no reembolsable, es decir, estamos hablando de tipo préstamos o estamos hablando de subvenciones a fondo perdido, y había diferentes tipologías de financiación. Y en una quinta etapa ya nos metimos a profundizar en los mecanismos específicos para financiar ese modelo de implementación de NBS. Y en este caso, la categorización, digamos, de esos mecanismos, en vez de basarse en solamente quién es el inversor, la gente que invierte en ese proyecto, sino también a qué nivel se involucra la ciudad. Es decir, si es 100% la ciudad la que lo está implementando o simplemente lo está promoviendo. Ciudad como ente, no como ente público o privado, sino la ciudad como un agente dentro del ecosistema. Y por último, se proporcionaba un modelo de financiación global con una serie de etapas en las que simplemente se analizaban los ingresos, los costes y el horizonte temporal. Hemos incluido también en la presentación una serie de, varias diapositivas abordando el tema de por qué el sector privado no se involucra tanto
en este tipo de proyectos, ¿no? O por qué no hay tanta involucración desde la perspectiva financiera. Es cierto que existen varias barreras, sobre todo, y la que más comúnmente destacada es la falta de concienciación y de conocimiento que tienen y de comprensión sobre los beneficios que reporta este tipo de proyectos. Sobre todo también el hecho de que no existen o existen pocas indicadores de tipo social o de tipo económico que les reporte información de cuál es el desempeño de la implementación de estos proyectos, de tal forma que ellos puedan, que ese sector privado pueda tener información de un retorno de su inversión. En el proyecto Nature for Cities también se avanzó un poco más allá y se intentó promover alguna serie de recomendaciones. No voy a entrar en detalle en todas ellas, pero sí destacar sobre todo el hecho de intentar ofrecer un plan de negocios bien desarrollado, tal y como se ofrece el plan de negocio de cualquier otro tipo de proyecto, ya no sea solo solución basada en la naturaleza, cualquier otro tipo de inversión, y sobre todo la facilitación hacia modelos de cofinanciamiento. Esas son las dos que más se resaltaron en su momento como las más importantes para ellos. Y por último, los esquemas de financiación de Public-Private Procurement, y que cada vez están más extendidas, sobre todo a nivel europeo, son un mecanismo que facilita superar esas barreras de las que he hablado antes. Es cierto que se necesita un marco legal y regulatorio para poder facilitar la involucración de este sector privado, pero es una de las tendencias ahora mismo en Europa y que está dando los resultados satisfactorios en cuanto a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Y ya para terminar, hemos incluido en la presentación, no era objeto del proyecto, hemos incluido en la presentación una serie de instrumentos de financiación para los países de Latinoamérica, para que puedan ver aquellos esquemas de financiación y mecanismos que existen que son similares a nivel europeo, y disponen de ellos en la presentación. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Creo que habrá tiempo para preguntas cuando acaben el resto de los panelistas, pero estoy aquí para contestar cualquier duda que puedan tener.